escuchar su propia voz. Gam Ganapataye Namaha, Om Gum Gurubhyo Namaha, Om Aim Saraswatye Namaha, Om Sahana Bhavatu, Sahanao Bhunaktu, Saha Viryam Karabhavai, Tejasvina Vithamastu Ma Vidvishavahai, Om Shanti Shanti Shanti. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakkhaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Om Namo Bhagavate Ramakrishna Nandaya. Buenas noches. Buenas noches. Me faltan varias personas. Lástima. Pero bien. Segunda clase de curso Fundamentos de Sakshi Hatha Yoga. ¿Quién me quiere recordar de lo que hemos hablado la primera clase? ¿Quién recuerda algo? Yoga se transmite ahora. Bien. Más. Yoga es unión, que hay ni mayas ni mayas. Llama ni llama. Llama ni llama. Okay. ¿Qué son? Son los preceptos del yoga, ¿no? Y lo que debemos seguir y conocer, aplicar. ¿Alguien recuerda cuáles son? Algunos. Bien, vamos a recordarlos. No lastimar. Ahimsa. No bien. robar. No robar. No robar es el tercero. El segundo. No violencia. No violencia. Es el primero. Segundo. No mentir. Muy bien. Es fresca. Lo aprendió ahora. Y la razón por la cual la clase empezó tarde y por no organizar todo, porque a mí me importa que todos los que participen en la segunda clase saben lo que estaba en la primera. Por eso yo dediqué un tiempo para actualizar a esas personas. Y por eso ellas están así frescos. Segundo es no mentir. Tercero, no robar. Después, ¿qué más? Brahmacharya. Abstinencia. Abstinencia, muy bien.
Luego, no codiciar es aparigraha. Esos son los yama. Los niyamas son pureza, primero, contentamiento, austeridad, autoestudio y entrega a Dios. Muy bien. Y esas son las reglas de la práctica de Hatha Yoga y de la vida en general. Dice Patanjali en sus Yoga Sutras, no están limitados en estado social, ni en tiempo, ni en lugar, ni en circunstancias. Son universales, siempre se aplican, siempre son relevantes y se cultiva la vida entera. Entonces, eso como base es bastante suficiente para empezar. Nuestra clase de hoy se trata de el pilar más importante, o el primer pilar, vamos a decir, del yoga, es el concepto de relajación. Relajación, relaxation. Dice el Yoga Sutra, nuestro libro favorito en el yoga, en el sutra número 46, en el segundo capítulo que trata de la práctica sadhanapada, o la pierna de la práctica de ese libro, dice Sthira Sukham Asana. O sea, la postura es estable y cómoda. Estable significa sin movimiento, cómoda significa sin tensión, sin esfuerzo. Idealmente. Ese es el logro, la postura perfecta, el asana, es estable y cómodo. Es una definición. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se logra el asana? ¿O cuál es la práctica para el asana? Dice el Sutra 47, Prayatna Shaithilya Ananta Samapatibhyam. Quiere decir reducción de la tensión, o reducir la tensión, y Ananta Samapatibhyam. Ananta es lo eterno, lo que no cambia, y Samapatibhyam es fusionándose, mergiéndose en lo que no cambia. O sea, en la postura, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajando la tensión, eliminando la tensión y concentrándonos, fusionándonos, observando en lo que no cambia, en lo eterno. En otras palabras, meditación. O sea, bajando la tensión es la relajación. Y después, meditación. Esto es
la técnica, que no es técnica. Porque cuando se habla de técnica, se habla de hacer algo, ¿no? Y aquí él nos dice algo contrario, es no hacer, es bajar el hacer, bajar la tensión. ¿Qué es tensión? Tensión es esta distancia que se cree entre el ahora y el futuro, lo que yo quiero. Eso es tensión. Entonces, bajando la tensión es dejar de hacer, dejar de actuar, dejar de mover, dejar de contraerse en todas las partes del cuerpo y en general en todas las partes de nuestra existencia. Y después, cuando ya hay suficiente relajación, se puede darse cuenta de lo estático, de lo estable, lo incambiable, lo inmutable en nosotros, que es el ser, la conciencia. Eso no cambia, eso es lo eterno. Esta es la técnica o en lo que estamos durante la práctica del asana. En eso estamos, bajando la tensión y observando en lo que no cambia en nosotros. No en las sensaciones, que son eventos en el cuerpo. O sea, viene una sensación y se va. Eso cambia. No en eso estamos. Estamos en lo que no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? El observador siempre está ahí. No importa lo que ve, la luz está ahí, la conciencia está ahí, aunque vea oscuridad. La luz está, la conciencia siempre está. Entonces no importa lo que experimentas, importa quién lo experimenta. La relajación es como el alfa del yoga. Es lo primero, porque dice el sutra número 2 en el Samadhipada, en la primera parte del libro, dice, después de la hora, ¿no? Dice, el yoga es la cesación de los movimientos. Y después dice, entonces el observador descansa en su propia naturaleza. Descansa. O sea que desde el principio hasta el final se trata de relajación. El esfuerzo en el yoga es el anti-esfuerzo. Es el esfuerzo de no esforzarse. El esfuerzo de no mover. Y ese no es un esfuerzo. Es simplemente darse cuenta. Por ejemplo, cuando tú te das cuenta de una contracción, entonces se desaparece. Por ejemplo, date cuenta de los pies ahora. Sentir los pies. Obviamente, si hay una contracción en los pies, te vas a dar cuenta. Y entonces te la puedes relajar. Entonces, el dejar de hacer no es un esfuerzo. No se puede calificar como un esfuerzo. Es lo contrario. Por eso no se puede hacer relajación.
no se puede practicar relajación, no se puede producir relajación. Se puede dejar de hacer otra cosa y entonces hay relajación. Dejando de esforzarse, aparece la relajación. O sea que realmente, otra vez volvemos a lo mismo, que la práctica del yoga no es un tipo de acción, sino es desacción. También en ese asunto viene la manera en la cual practicamos el yoga. O sea, dice el sutra número 12, lo hemos leído en la clase anterior también, Abhyasa Vairagyabhyam Tannirodha. Dice, la cesación de los vritis, de los movimientos, ocurre a través de práctica constante y desapego. Abhyasa es práctica constante y desapego es vairagya. ¿Qué es práctica constante? ¿Cuál es la práctica? Observar, observación, ser el observador, es constantemente estar en el observador, en la observación. Esa es la práctica. Y el desapego, ¿cuál es el desapego? El desapego es la relajación. Es relajar lo que no es necesario, simplemente soltar, porque todo apego es una contracción, ¿no? Todo apego es una contracción y el desapego es relajación, es sinónimo. Y el ego, el mismo ego, es una contracción constante de la conciencia. Contracción, cuando la conciencia infinita se siente limitada a un yo, que se agarra todo lo mío. Imagínate, el yo, ¿cómo se define el yo? Con lo que tiene. Tengo un nombre, tengo un cuerpo, tengo padres, tengo familia, tengo patria, tengo carro, tengo dinero, tengo profesión, tengo. O sea, yo soy, el ego, se define con el mío. Es como, imagínense un espacio vacío y yo tengo aquí un espacio vacío y quiero definirlo, entonces lo estoy definiendo con objetos. Perdón, la gavaldita no se debe poner en el suelo, pero por la demostración, mira, entonces el espacio quedó vacío, pero ahora está definido por todo lo mío. Entonces se va agregando más cosas mías porque no sabe quién es. Entonces quiere definirse con más cosas y se agregan más cosas y más cosas y más cosas y al final nos encontramos encerrados en un muro lleno de cosas. Se siente muy seguro, pero no libertad. Sí. Buenísimo. Entonces, es como, ¿recuerdan la película The Wall? Eso. Oh, sí. Esa es la idea. De tanto de mío, tanta contracción, tanto apego, que uno está bien definido, pero no puede mover, no puede ver, porque los muros le quitan la vista, ¿no? Entonces, el desapego y la observación.
La observación es lo positivo, estar en lo que es. Y el desapego es lo negativo, es dejar lo que no es. Esa es la práctica del yoga. Y entonces dice ahí, la observación, el abhyasa, tatra stitau yaknobhyasa. Dice, el abhyasa, la constante práctica, es este mismo movimiento constante, o no movimiento constante, de establecer las olas mentales, hacerlas estables. De eso vamos a hablar mucho después, en otras clases. Lo que a mí me interesa ahora es el vairagya, porque el vairagya, dice aquí, es el estado donde la conciencia permanece en no deseo a cualquier objeto que se puede ver o percibir en cualquier manera. No desear los objetos o las experiencias. ¿Qué es objeto? Todo lo que podemos percibir. No importa si está percibido con los sentidos, los 5 sentidos, los ojos, los oídos, son objetos. Pero también hay objetos que se puede percibir a través de no sentidos, a través de la mente. Por ejemplo, podemos percibir tristeza, también es un objeto, porque lo percibimos. Podemos percibir felicidad, también es objeto. Todo lo que podemos percibir en cualquier manera es objeto. Nuestras actitudes, si las percibimos, si las vemos, se convierten en objetos, en experiencias. Todo lo que podemos experimentar son objetos. Vairagya, o esta relajación total, es el no desear o no ser atraído por los objetos. Tampoco rechazado, ¿no? Porque el rechazo es otro tipo de atracción. Sí, es lo mismo. Es darle importancia a algo, a un objeto. El vairagya es indiferencia, relajación hacia todo lo que se puede percibir. Y dice después, en la vairagya, en el desapego supremo, que surge de la realización del ser, hay un desapego hasta de las cualidades de la naturaleza misma. El rajas, el tamas, el sattva, estamos más allá de la naturaleza material, más allá de todo lo que nos mueve. No estamos apegados o influidos o controlados o rechazando o queriendo, deseando ningún movimiento de ese mundo material. Eso surge por la iluminación, ¿no? Ese es el estado más elevado, que hasta la naturaleza del mundo material no nos influye. Entonces, para hacer nuestra clase teórica más corta, concluimos de manera práctica
con esa actitud de relajación, durante nuestra práctica tenemos que permanecer en un estado de observación constante y relajación. Estar concentrados en lo que no cambia y bajando la atención, abhyasa y vairagya. Y paralelo a lo que dice el sutra que habla de las posturas, ¿qué hacemos en la postura? Bajando la atención es vairagya. Bajando lo que estábamos haciendo hasta entonces y concentrándonos constantemente en lo eterno, en lo absoluto, en lo que no cambia. Observación constante. Abhyasa. Son los mismos conceptos, en otras palabras más prácticas, pero estos son lo positivo y lo negativo, que son la misma cosa en nuestra práctica de Hatha Yoga en general, y en el yoga en general y en la vida en general. Concentrar en lo real, en lo eterno, en lo verdadero, en lo que no cambia, y dejar todo el resto que no es real, no es verdadero y cambia. Porque dice el Bhagavad Gita en un verso tremendo, a mí me encanta ese verso. Vamos a leerlo, ese último verso, para poder practicar algo, ¿no? Espera. Capítulo 2. Verso 16 dice así: los videntes de la verdad han concluido que de lo no existente no hay permanencia y de lo eterno no hay cambio. En otras palabras, lo que no cambia existe. Y lo que cambia no existe. O sea, si algo, un momento no existe, otro momento existe y el otro momento otra vez no existe, no es una realidad, es una apariencia. Lo que existe es que lo que siempre existe. Entonces, es un discernimiento bastante profundo que tenemos que tener puesto. Los videntes de la verdad han concluido que lo que no existe no permanece. Y lo que existe no cambia. Esto lo han concluido del estudio de la naturaleza de los dos. Después de estudiar y ver, por eso dicen los videntes, no los pensadores, los videntes, los rishis, los que ven, estudian a través de la experiencia directa. Y ese es el yoga, ¿no? Y estudiando así es discernir qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia, qué es lo que existe y qué es lo que no existe. Y en eso
estamos de verdad ocupados cuando practicamos el yoga. De eso se trata, ¿no? Entonces, nuestra práctica de hoy tratará de la relajación. Aprender de manera práctica a ver la relajación en todos los niveles. El nivel físico, cómo relajar contracciones en el cuerpo que estamos innecesariamente haciendo, cómo relajar la respiración, que podemos hacerla de manera activa y voluntaria y podemos dejarla fluir de manera involuntaria. Relajar nuestro apego o muchos apegos a nivel mental, a nuestras actitudes, nuestros pensamientos, y veremos que hay una conexión muy grande, muy íntima entre contracciones y movimientos en el cuerpo, en la respiración y en la mente. Son una y la misma cosa. Lo que influye a la mente, influye al cuerpo. Si hay movimientos mentales, van a aparecer como movimientos físicos y viceversa. Pero eso lo vamos a experimentar de manera directa. ¿Hay preguntas? Muchísimas. Una, por lo menos. Danos algo, María Virgen. Es que fue muy bueno esa última parte de lo que hiciste. O sea, si uno lo aplica todo, o sea, se contestan algunas preguntas, inclusive para la vida diaria del trabajo, inclusive lo apliqué donde me duele. Si están o no están, si están o no están, no están. Exacto. Como los voluntarios a veces pasa eso. Uh-huh. Quiero ser voluntario de esto, pero no estás. Pero si uno aplica eso a todos los niveles de su vida, uno puede discernir las cosas rápidamente y decir, ok, no, espérate, y detenernos. O sea, como que lo sentí como una frase que abre puertas. Clave, muy importante. Sí. Es una clave, de verdad, en general. Eso está en español, se puede conseguir en cualquier tienda o templo de Hare Krishna, lo venden en la capital, hay aquí seguro que se puede también conseguir. Muy importante ese libro. Pero sí, eso es una clave en general que hay que recordar. ¿Más preguntas? Lo otro de la relajación, que es el chiste, ¿no? Cuando uno está en posiciones que uno encuentra imposibles, hay una persona que me dijo, yo pensaba que era imposible, pero al llegar a la relajación fue posible. Entonces, qué bien que el simple hecho de relajarte te llevó a algo imposible. O sea, me quedé con esa palabra. Y volvió a hablar que hoy dedicaríamos esto. Es muy importante entender que en cualquier posición la mente siempre quiere ir al lugar que hace lo más esfuerzo. Y tenemos que tratar de incluir en nuestra conciencia especialmente todas las partes que no participan en el esfuerzo. Estar, por ejemplo, observando la cara, que no hace nada. No tienes que hacer un esfuerzo en la cara para llegar a una postura. Por ejemplo, parada de hombros. Pero porque estamos identificados con el esfuerzo. Entonces, si estamos observando las partes del cuerpo que no tenemos que esforzar, hasta nuestro esfuerzo será más eficiente. Podemos liberarnos de energía que gastamos innecesariamente y concentrarla en donde se puede. Sí, ahí se necesita. Es muy importante en nuestra vida también. A veces haces
demasiado bulla, demasiado esfuerzo y no donde es necesario. Exacto. Quieres hacer algo, pero no logras colocar todas las partes que puedes mantener relajadas. Y el esfuerzo en general en Hatha Yoga siempre es mínimo y constante. Mínimo y constante. No máximo y repentino, como tenemos la tendencia de hacer. Hacer las cosas abruptamente, con toda la fuerza en todo el cuerpo, todo nuestro ser de una vez, pero eso no sirve porque a lo mejor se llega a estado de asana con un esfuerzo mínimo en las mínimas partes necesarias del cuerpo de manera constante. Y el resto, relajar. Eso es muy importante. Sí. Si el soy define al ego, ¿qué define al ser? Si el Si el soy define al ego, ¿qué define al ser? soy, Define al ego. bueno, Te dije depende, ahorita- porque el te dije ego ahorita, siempre quiere yo soy algo después Aura, de yo soy eso. ingeniera civil, yo soy miembro de Teatro Estudio La 37. Ese es el ego, ¿verdad? ¿Qué define el ser? El que está consciente del ego. ¡Qué buena! Nos salvó, maestro. Que vamos a durar aquí un año. Ok, la buena es. El observador. El que preguntó. O sea, hay siempre detrás una conciencia. Después viene soy tal, pero primero hay algo indefinible